Vamos a continuar avanzando. En el apartado 3 vamos a intentar responder a la pregunta de si hay diferentes tipos de asma. Entendiendo el asma como un síndrome, como una forma de expresar una enfermedad y que esa forma de expresarla va a ser distinta. Y por eso hablamos de fenotipos, de que la forma de expresar la enfermedad no es homogénea, no es idéntica siempre. Va a haber diferentes caras en este teatro que es el teatro del asma. Y posiblemente estas caras diferentes son expresión de que los mecanismos de producción del asma, de manifestar la enfermedad, pudieran ser diferentes. Y una clasificación según las diferentes caras del asma, si utilizamos criterios clínicos, podemos decir el asma lo podemos clasificar por gravedad. Es un niño con un asma leve, es un asma moderada, es un asma grave, es un asma intermitente, es un asma persistente. Podemos clasificarlo de acuerdo a sus agudizaciones o exacerbaciones, en el sentido de que tiene agudizaciones leves, moderadas o graves. Lo podríamos clasificar, obviamente, dependiendo del resultado de las pruebas de función pulmonar. ¿Cuánto tiene de limitación al flujo aéreo intrapulmonar? ¿Tiene poco? ¿Tiene mucho? En relación al tratamiento, ¿es un asma sensible a los tratamientos habituales o es un asma resistente a los mismos? En relación al inicio, ¿es un asma que se inicia en el lactante, en el preescolar, en el escolar? ¿Es un asma que tiene alguna relación especial con la obesidad y la menarquia precoz en niñas? Del mismo modo que en vez de clasificarlo por signos o síntomas clínicos, lo podríamos ver por clasificación inflamatoria. El tipo de células que están dentro de la vía respiratoria. ¿Son fundamentalmente eosinófilos? ¿Son fundamentalmente neutrófilos? ¿O tienen pocas células? ¿O tienen un componente mixto? ¿O tienen muchas? Otra forma de clasificarlo. Asmas inflamatorias eosinofílicas, o de pocas células, o neutrofílicos. O bien a través de los factores desencadenantes. ¿Es un asma que se desencadena por el frío, que se desencadena por el ejercicio, que se desencadena por la menstruación, que se desencadena por determinados agentes irritantes, alergias, etcétera? Otra visión de este mismo problema muy interesante es qué sucede evolutivamente, porque estamos hablando de lactantes pequeños, de niños más mayores, 3 meses, 4 meses, 2 años, 10 años. ¿Qué sucede si empieza la clínica del asma en etapas muy precoces, lo que se define como precoces y que desaparezcan sibilancias transitorias, como en el trabajo de Renato Stein en el año 1997 publicado en Thorax? ¿Qué sucede si empieza a tener signos y síntomas respiratorios, si pita más tarde? ¿Y qué sucede con ellas a posteriori? Vemos en esta gráfica que unos aparentemente van a desaparecer, otros se van a mantener, otros van a tener asociados otros factores que van a hacer que el asma sea fundamentalmente más alérgica o más atópica. En resumen, y con este cuadro que les quiero mostrar, va a dar algo más de luz al respecto. Si el lactante, si el niño pequeño empieza con sibilancias precoces y que ceden en el tiempo, antes de los 3 o 4 años, lo que llamamos sibilantes precoces transitorios, que son el 60%, lo más probable es que a los 11, 12, 13 años, 16 años no tengan síntomas, pero la función pulmonar no va a ser normal. ¿Qué sucede si son sibilantes persistentes no alérgicos? Un 20%, es decir, en que empiezan algo más tarde, pues vamos a observar cómo a partir de los 10, 11, 12 años pueden no tener síntomas, pero la función pulmonar vuelve a no ser normal. Es decir, tanto los precoces transitorios como los persistentes no atópicos, no alérgicos, van a tener una disfunción pulmonar de adulto. Y por último, los sibilantes persistentes atópicos, los alérgicos, que estos sí van a mantener los signos y los síntomas clásicos del asma y la disfunción pulmonar a lo largo de toda la vida, siempre y cuando no intervengamos manejando, cuidando, tratando, alterando el curso normal de la enfermedad.
Y con esto doy por finalizado este vídeo en el que hemos querido ver las diferentes facetas y caras del asma en niños.